Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les recibimos en esta nueva edición de Identidades de Uruguay, en un programa en el que volvemos a recibir al escritor e historiador Roberto Zijón, que nos acompañaba hace unos meses. ¿Cómo está, Roberto? Hola Alejandro, ¿cómo estás tú? Gracias por la entrevista y saludos a tu audiencia. Bueno, gracias a ti por atendernos. Todo bien por acá. La última vez nos hablaba Roberto sobre esa experiencia, ¿no?, compartida a Polonia, y en la ocasión que se nos presenta hoy, acercándonos a ese día señalado en el calendario, ese 27 de enero, en el que además se conmemora ese Día Internacional por la Memoria de las Víctimas del Holocausto, nos trasladamos también de nuevo a Centro Europa para hablar de qué. Mirá, Alejandro, yo titularía nuestra charla de la siguiente manera: que hace 80 años los soviéticos se toparon con Auschwitz, y que recordar a Auschwitz, comprenderlo y enseñarlo, es un imperativo en este siglo XXI, que es particularmente violento desde su nacimiento. O sea, viste que a lo largo de la historia se definen siglos cortos, siglos largos, en función de determinados acontecimientos. Eric Hobsbawm sostenía que el siglo XX terminó con el atentado a las Torres en 2021. Y nosotros podíamos recoger ese argumento y decir que el siglo XXI comenzó con el mayor atentado terrorista islámico conocido hasta esa fecha. Y podríamos hilvanar en 3 ítems en esta charla esos conceptos que postulamos en la primera oración. Que recordar a Auschwitz y comprenderlo hoy es casi que imprescindible en los momentos que vivimos. Bueno, pues desde luego que sí, es muy importante, y más en esta era, en este casi nuevo orden mundial que se presenta además con una toma de posesión reciente en Estados Unidos, que sabemos que es un país que dirige, ¿no?, el foco hacia muchos ámbitos en la política. Es verdad. Yo creo que lo primero que debemos en estos momentos, dada la ocasión, es a entender a Auschwitz como un sujeto de la historia, sus antecedentes. O sea, es porque Auschwitz es a su vez sujeto y objeto en la historia del pueblo judío y de la humanidad. Es sujeto porque simboliza la categorización de la violencia suprema del odio al judío. Es decir, solo su nombre asusta, es escalofriante, y sintetiza la cosmovisión nazi racial absurda, que fue politizada hasta la concreción, que es que los judíos eran parásitos y había que exterminarlos. Y para entender eso, porque Auschwitz no nace de un día para el otro, hay que entender más o menos cómo se llega a eso del siglo XIX, aunque sea a pasos de zanco. Y es cuando surge el darwinismo social en Francia, por el conde de Gobineau, Arthur de Gobineau, en su libro El ensayo de la desigualdad de las razas humanas, o el británico Houston Stewart Chamberlain, que admiraba el concepto ya en aquel entonces de etnia alemana, y cuyos, obviamente, sus fundamentos raciales se inspiraron a la génesis del nazismo. Y otros líderes como Richard Wagner, el músico, que sostenía que hasta Mozart y Beethoven nunca un compositor judío había llegado a esa categoría, y que entendía que nunca lo llegaría por ser un extraño, un errante, que la única solución era su aniquilamiento. Eso lo sostenía ya Wagner. Entonces, cuando luego pasamos a Francia con Edouard Drummond y la Liga Nacional Antisemita y el Partido Antisemita Social Alemán por Friedrich Marx, que acuña el término antisemitismo, dicho sea de paso, en contraposición o en modernización del antisemitismo por raíces estrictamente religiosas, hasta que finalmente los protocolos Los Sabios de Sion diseminan ese libelo del dominio mundial de los judíos, que es lamentablemente hasta nuestros días algo que caló profundamente en las mentes más retrógradas. Lo escuchamos casi a diario entre ironías y supuestas convicciones. Entonces,
la realidad es que ese antisemitismo caló de tal forma en la Alemania nazi que tenemos las leyes raciales en 1935, y me detendría, si tú me permites un segundo, en la conferencia de Evian en Francia, en 1938, en julio, que la proclamó el propio Roosevelt, para convocar a todos los países del mundo y ver qué se hacía con esos judíos alemanes que Hitler quería expulsar. Y resolvieron que ningún país los iba a admitir, ninguno. Los dejaron librados a el designio de última de Hitler. Hannah Arendt ya había hablado del judío paria justamente en el siglo XIX, y ahí se concretó que el judío era un paria. Stateless people, como lo decía en inglés. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzó todo un proceso del pogrom de la Noche de los Cristales, la arianización de los bienes judíos, hasta la idea patética de una solución final. Y con la solución final, para industrializarla y concretarla, para concretarla, había que industrializarla en campos de exterminio. Ese es, a pasos de zancos, sobrevolando 1000 espacios y lagunas históricas, ese es el concepto que lideró la configuración del campo de concentración Auschwitz, de exterminio, Auschwitz-Birkenau. Bueno, y antes de adentrarnos precisamente en ese campo, no en ese tema, sino precisamente en el campo de exterminio de Auschwitz, sí es curioso determinar que el nazismo no solo perseguía a los judíos, sino también a los gitanos, a los homosexuales, y sin embargo, quizá hay personas que no asocian tanto, ¿no?, a esas minorías o a esas condiciones con la persecución, ¿no?, de los nazis, pero el judío es casi un sinónimo del nazismo. O sea, es brutal. Es verdad lo que decís, los nazis configuraron un régimen totalitario excluyente del otro. O sea, ser alemán configuraba ser nazi, y quien no lo fuese, pues no pertenecería al pueblo alemán. Los demás eran subhumanos o parásitos, definitivamente. Y entre ellos estaban inicialmente los disidentes políticos al régimen, y como bien citas, homosexuales, hasta más, los programas de eugenesia para la gente con discapacidad. Ya en el año 1933 habían exterminado a 300.000 personas alemanas con discapacidad. O sea, estamos hablando del régimen más brutal que fue concebido por el ser humano, porque hay que recordar siempre, los nazis no fueron extraterrestres, eran seres humanos. Ahora, con los judíos en especial, no entraban incluso en la categoría de subhumanos, eran parásitos, se debían exterminar. Ese concepto de exterminio de un pueblo fue inédito, y de hecho lo sigue siendo, porque las colonizaciones más brutales realmente perseguían el saqueo, perseguían la esclavitud, como sucedió post-era industrial con África, sucesos tremendos y terribles contra el ser humano, pero que no implicaban su exterminio. En el caso de los judíos, bastaba ser judío para tener que ser exterminado según la cosmovisión nazi. Entonces, Auschwitz-Birkenau deja de ser un sujeto para transformarse en un objeto. Y tenemos ahí un problemita también con la palabra campos, porque era una ciudad. Campos da una sensación, yo diría, más liviana. Auschwitz era una ciudad. Llegaban 20.000 prisioneros diarios. Llegaron a convivir en Auschwitz 100.000 prisioneros que esperaban su muerte porque bastaba tener menos de 14, 16 años o mayores de 40 aproximadamente para ser exterminados de inmediato. En el medio de esa franja eran esclavizados en la industria IG Farben, que tenía en Auschwitz su mayor producción
de goma sintética, caucho, la llamada buna, y de aceite. Y ese fue un conglomerado gigante de empresas alemanas y multinacionales, ya en aquella época, que transformaron a la ciudad Auschwitz-Birkenau en una verdadera fábrica de producir esclavos para su mano de obra y asesinados para los que no servían. En 4 hornos crematorios mataban a 10.000 personas por día, hombres, mujeres, niños, bebés. Eso hace, Alejandro, que la tragedia fundamental del nazismo, la Shoah, el Holocausto, sea que hoy se conmemora el 27 de enero en el mundo entero, sea una tragedia esencialmente judía, pero necesariamente una tragedia de la humanidad, sin desconocer los demás pueblos que habían sufrido bajo sus mismas garras. Bueno, y aparte de que esto es algo conocido por muchas personas, hay otras que no están tan familiarizadas con la Shoah o con el Holocausto o incluso con el campo de Auschwitz, quizá por desconocimiento, quizá por juventud, por lo que es necesario hablar de un tema como este y de un lugar tan oscuro como el que fue Auschwitz y su otro campo y todos aquellos que hubo, ¿no?, alrededor de Centro Europa. Una de las cosas que sí que me gustaría que destacases, nos quedan unos minutos, es esos Sonderkommando, porque ya no solo es el arraigo del mal y del, no sé cómo describir, ¿no? Es un poco ese pensamiento retorcido en el que no eran solo los nazis quienes establecían, ¿no?, esa muerte, sino que hacían a los propios judíos verdugos de sus propios hermanos. Sí, tú te estás tocando uno de los temas, yo te diría, más dolorosos dentro de este juego de dolor integral. Los Sonderkommandos eran aquellos judíos que estaban obligados a sacar a los cuerpos ya muertos de las cámaras de gas y algo así como aprovechar todo lo que de ellos se pudiese extraer antes de ser cremados. Y es terrible, es difícil de hablarlo, e imprescindible conocerlo, coincido contigo. Les debían arrancar dientes de oro, cabello, en fin, la ropa que pudiesen tener, aunque también los gaseaban desnudos. Esos Sonderkommandos dejaron papelitos enterrados pidiendo perdón y comprensión póstuma. Ellos a su vez eran asesinados cada 3 meses y renovados, porque de última era gente que se enloquecía. Ahora, es en estos minutos, yo lo que quiero, además de traer justamente el conocimiento a las nuevas generaciones de una marca indeleble en la historia, de esas que son y no se pueden obviar, como fue el Holocausto y en el caso concreto los campos de exterminio, que el antisemitismo hoy lo vemos vigente y vigoroso. Desde las izquierdas se disfraza a veces de antisionismo, desde las derechas se le acusa de ser un antisionismo importado por los inmigrantes musulmanes a Europa, pero que de última esconden en las derechas también un odio atávico contra el judío. Y son situaciones peligrosísimas, las debemos combatir y condenar y explicar, porque parece mentira que no haya alcanzado el exterminio de 6 millones de judíos para no haber terminado con el antisemitismo, que es en esencia su raíz fundacional. Eso era lo que yo creo que esta conmemoración del Día Internacional del Holocausto del próximo 27 de enero nos debe conminar a combatir el antisemitismo y por supuesto toda forma de discriminación, pero con virulencia y con compromiso personal. Bueno, pues con ese deseo y con esa intención traemos ese programa y hemos recibido en a Roberto Zijón aquí en Radio Sefarad para precisamente continuar educando en la Shoah y para
traer a las generaciones más jóvenes algo que no queremos que se repita, y precisamente como tú dices, no solo transformado en antisemitismo, sino también en cualquier otra clase de odio dirigida a cualquier otro tipo de personas, de minorías, de etnias, de cualquier otro ser humano que no sea aislado ni mucho menos exterminado por otros, como tú dijiste al principio, seres humanos, aunque su condición como tales venga más casi derivada de una fantasía tragicómica e incluso demoníaca, ¿no? Es verdad, es así, y te agradezco mucho esta labor importantísima que haces en Radio Sefarad, justamente en tal sentido. Es un siglo muy violento y debemos estar alertas para construir un mundo mejor.